Hola, bienvenidos a un nuevo programa. Terminaba el año 2004 cuando este lugar se convirtió en un escenario trágico. Casi 200 personas murieron por ir a un recital. Desde entonces, hace ya 18 años, este lugar se detuvo en Cromañón, un santuario urbano en pleno corazón del barrio de Once. ¿Qué fue Cromañón? ¿Qué hacemos con lo que nos pasó? ¿Y qué hizo Cromañón de nosotros y nosotras? Así empezamos. ¿Qué recordás de lo que se contó de qué fue Cromañón, más allá del incendio? Que era un recital, había un recital y que había mucha gente y que habían encendido unas bengalas, creo, y bueno, a raíz de eso se produjo el accidente y bueno, se incendió adentro y no pudieron salir por la cantidad de gente que había adentro. Me acuerdo de un montón de personas corriendo, ambulancias pasando por el barrio donde yo vivía. No sabíamos bien qué era lo que había pasado y bueno, después nos enteramos que había habido un grave accidente en el barrio de Once. Lo primero que me llamó la atención es que ya daban una cifra bastante alta de muertos y eran 20 ponían. Y bueno, nada, pasaba el tiempo y iba creciendo, bueno, y ya no podía creer, era demasiado. ¿Qué imágenes te quedaron grabadas o qué sensación? Y la de los pibes en la calle, todos en cuero, tratando haciéndole aire, ¿viste? A los amigos. ¿Qué recordás de la noche de Cromañón? ¿Dónde estabas? ¿Dónde te enteraste? ¿Qué fue lo primero que viste? Estaba en mi casa y como a las 12 de la noche empezamos a ver unas imágenes que no por la tele. Escuchaba a un chico que gritaba, que decía... me parecía algo muy exagerado, no podía entender. Al rato nos llamó un amigo para avisarnos que otro amigo estaba en Cromañón. Un chico que quedó ahí, él y la novia. Así que los siguientes días fueron de velorio, de entierro, de mucho calor. Recuerdo el calor. Yo vivo en Parque Chacabuco, así que los chicos eran todos de la zona, así que eran todas las salas velatorias con chicos. Mi sensación que fue una masacre. La masacre la representó todo. El gobierno, el boliche, todos. Yo, ustedes, todo. ¿Me entendés? Era la época. Hoy hay conciencia. Yo tengo un hijo que yo a veces voy a un boliche, lo llevo, y vos decís, che, ojo con esto porque la puerta, o sea, hoy hay conciencia, pero en ese momento no había conciencia de nada. ¿Qué fue lo que más te quedó esas primeras imágenes y de esos primeros relatos? No, en realidad lo vi por televisión. Después me di cuenta realmente de lo que fue Cromañón. Mi tía se le incendió la casa, a 3 cuadras de mi casa. No murió incendiada, murió por aspiración de... Se le incendió el garage y me aspiró todo eso. Cuando entré yo, que me decían, se incendia la casa de tu tía, fui corriendo, me metí, sentí, viste, unos segundos y dije, pensé en Cromañón. Ya había pasado lo de Cromañón. Ahí me di cuenta de lo terrible que fue Cromañón. En dimensión, no cómo murió esa gente. Ah, terrible, terrible. ¿Sienten que se revictimizó a los sobrevivientes en relación a que eran inconscientes? Sí. Ellos se habían expuesto al peligro. No solo en eso, claro, sino también el hecho de por qué van a un lugar que estaba sobrevendido o pasaba la capacidad. Y eso pasaba siempre, o sea, todos nosotros fuimos, por lo menos yo, a lugares que podía haber pasado, y bueno, pasó en ese momento en base a un montón de negligencia y de corrupción. ¿Sabías que la justicia dictaminó que la guardería nunca existió?
No lo escuché. No, tampoco. No sabía. Y de lo que se dijo en los medios respecto de que había una guardería, ¿Eso no es verdad? la justicia dictaminó que no. Yo no lo sabía eso, mirá vos. Pensé que era verdad. ¿Cuánto jugó en todo esto el relato de los medios? Yo creo que el relato de los medios tuvo todo que ver. Y creo que nos costó muy caro eso, creo que nos costó muy caro no haber tenido quizás ya en ese momento alguien que pudiera ordenar los acontecimientos, por lo menos en otro sentido, que no hubiera una sola forma de entender lo que pasó, que hubiese habido otros relatos. Bueno, una comunicación más democrática, lo que nos ha faltado desde siempre. ¿Pero sentís que hay más seguridad en lo que tiene que ver con las instalaciones en los boliches? No. Por cosas que siguen pasando. Yo he ido a bailar después de lo que pasó y sí, en el momento reciente sí, obviamente, más seguridad, más esto, es más lo otro, pero después siguen pasando cosas en ciertos lugares que es por abuso del poder de la seguridad y por otro lado te puedo decir que sí, cumplen con las reglas, todo, pero es lo mismo de la nada. El Congreso aprobó que sean expropiados los edificios y que se conviertan en un espacio de memoria. Me parece perfecto. ¿Qué te parece importante en cuanto al legado para la juventud post-Cromañón? Y el legado es lo que hace la corrupción, ¿no? Lo que hace el dinero, lo que hace la gente que tiene plata, que hace lo que quiere. ¿Te parece que Cromañón nos pasó a todos? Sí, nos pasa a todos, sí. Sí. Nos duele a todos. Gracias. Por supuesto. Se aprobó la expropiación del edificio para que se convierta en lugar de memoria. Yo qué sé, eso va más para los papás, va más para la gente que está muy cerca de ellos. Un espacio de memoria también habla de la presencia del Estado, que es lo que estabas marcando que no hubo. Es tomar la conciencia. La presencia del Estado tiene que estar para que no pasen mal las cosas. Ese es el tema. Yo no quiero más monumentos. Yo no quiero más muertos. Ese es el tema. No quiero más gente con hambre. No quiero un monumento al pobre o al hambre. No quiero más. No quiero más un pibe que se muera. Ese es el tema. La presencia del Estado tiene que haber para que no tiene que haber más un chabón que le diga a uno, che, tomá la guita, no me cierres el boliche. Esa es la presencia del Estado. Yo no quiero que mi hijo vaya a un lugar inseguro. Ahí está la presencia del Estado. ¿Me entendés? Ese es el tema. Si me cierra la calle, bien, listo, está bien, esto pasó, perfecto que pasó. Pasó, pero yo lo prefiero en el boliche, toda la noche, un chabón en el boliche, viendo qué carajo está pasando. Era 30 de diciembre y eran las 22:50 cuando la banda Callejeros arrancaba su último recital del año. Desde el público, la pirotecnia ritualizó ese encuentro tan rock, tan under, tan juventud de una época, identificada con la cultura del aguante. Pero una de aquellas bengalas impactó de lleno en una trama oscura y cambió el rumbo de casi todo. Una candela encendió la trama oscura de una media sombra que recubría el techo para transformarlo en un caparazón inflamable. Una candela incendió la trama oscura de un entretejido combinado de avaricia empresarial, corrupción, desidia y falta de control estatal.
Cromañón estaba habilitado como boliche bailable, pero funcionaba para recitales. Cromañón tenía capacidad para 1000 personas, pero había más de 4000. Cromañón tenía salidas de emergencia, pero estaban cerradas con candados. Cromañón tenía vías de ventilación, pero estaban rellenadas de goma espuma para aminorar ruidos molestos. Cromañón tenía matafuegos, pero estaban vacíos. Cromañón tenía prohibido entrar con pirotecnia, pero alguien entró. Cromañón era evitable, pero sucedió. Afuera de Cromañón, el Sistema Estatal de Atención Médica de Emergencias, SAME, tampoco dio abasto para salvar todas las vidas posibles. Y la falta de respuesta institucional activó la solidaridad espontánea y voluntaria de la ciudadanía. Entrar y rescatar a cuantos y cuantas se pudiera. Salió muy cara esa epopeya heroica. Se estima que el 40% de quienes murieron habían logrado salir, pero volvieron a entrar para salvar la vida de otros y otras. Y entonces llegaron los medios. Desde las primeras horas el relato dominante se tiznó de horror, descontrol y del poco respeto a la vida de aquellos que se habían quemado en la hoguera del rock, las drogas y el alcohol. Hasta se habló de una guardería clandestina para niños y bebés en el baño del boliche. Años después, la justicia determinó la responsabilidad de empresarios, funcionarios e incluso de los músicos como partícipes necesarios. También se comprobó que nunca existió la supuesta guardería, pero claro, algunas noticias ya no olían tan fuertes. Mucho de Cromañón después del incendio siguió cubierto de nube tóxica. Las pertenencias que había en el boliche se desecharon en volquetes de madrugada a espaldas de las familias. Las huellas de las manos en las paredes borradas con manos de pintura. Las víctimas que quedaron fuera de la ley porque el padrón legal de sobrevivientes se cerró. Y hasta el aumento de mujeres atacadas con fuego tras el femicidio de Wanda Tadei, que murió quemada por su pareja, el baterista de Callejeros. Por eso, familiares y sobrevivientes tuvieron que sobrevivir primero a Cromañón y después al post-Cromañón. Al cabo de 18 años, organizados y organizadas con distintos nombres aprenden a convivir con sus dolores, reacciones y expectativas tan diversas. Se unen para hacer ley sus derechos y reparaciones, para contar Cromañón con justicia, para darle un territorio a la memoria y un sentido al pasado. Un sentido que ponga a salvo a las nuevas generaciones, a esos nuevos hijos e hijas del rock y a las y los sobrevivientes que todavía hoy siguen apareciendo. Porque Cromañón sucedió. Abrir las puertas de ese infierno para darle luz y oxígeno. Volver a entrar para poder salir. Sostener la memoria para que el rock siempre. Pero Cromañón nunca más. Celeste, ¿qué edad tenías en 2004? En el 2004 había cumplido recién 19 años. ¿Qué te acordás de la noche del 30 de diciembre? Me acuerdo que salimos con un grupo de amigos. Yo vivía con mis viejos en Celina, lugar de donde es oriunda la banda. Y salimos como todas las fechas de Callejeros con un micro de la puerta de la sala, con un montón de amigos, amigas, padres, madres de todos nosotros y nosotras. Era algo muy habitual que la familia entera del barrio esté yendo a ver a la banda, que era particularmente de ahí de la zona. Así que era una noche linda. Callejeros coronaba su año, cúspide, porque estaba en crecimiento y bueno, era la tercera de 3 noches consecutivas donde ellos presentaban los 3 discos, así que nada, era un momento bastante especial porque estábamos en la adolescencia, yo terminaba el colegio secundario recién, así que era todo muy hermoso y bueno, después de un momento a otro, la oscuridad, el dolor, la angustia, la tristeza. ¿Quedarse con el horror o quedarse con la solidaridad? Siempre quedarse y sobre todo resaltar la solidaridad que existe esa noche, por la cual muchos de nosotros y nosotras fuimos salvados, ¿no? Entonces, gracias a eso, en un momento pensábamos que era una deuda, ahora entendemos que es un legado. Seguir contando y replicando y tratando de explicar que Cromañón como historia de país nos pasó a todos. ¿Y hay cierta culpa de ser sobreviviente? Por muchos años sí. Por muchos años se instaló por parte de los medios masivos de comunicación mitos instalados completamente faltos de verdad, como por ejemplo que en la guardería,
que en el baño de mujeres existía una guardería. Entonces, si nosotros nos ponemos a replantear un poco qué queremos inscribir sobre nuestra historia, tenemos que volver a tratar de contar Cromañón para que sea inscripto y lo más justo también para la sociedad, porque como se inscriben los hechos nos describen como sociedad. Entonces no éramos un grupo de pibes y pibas alcohólicos, dementes, drogadictos, y que si aún así lo hubiésemos sido no merecíamos morir, pero no éramos eso, demostramos la solidaridad. La primera organización que existe de Cromañón se forma esa noche con los pibes generando cordones en el lugar para sacar a otros, con los pibes dándole agua a otros, con los pibes subiendo ambulancias cuando los médicos nos daban abasto. Entonces, para mí remarcar y contar eso es empezar a poder darle la vuelta a todo lo que se quiso instalar de Cromañón, que son mentiras, pero que con el tiempo y con la sociedad en su conjunto, con el compromiso de la sociedad, podemos ir desarmando y contando entre todos qué pasó esa noche del 30 de diciembre. ¿Te costó más sobrevivir al incendio o a todo lo que vino después? Es buena esa, porque yo no sé quién me saca. Eso por ahí despierta en mí algo que con el tiempo, con el acompañamiento de mi familia, de mis amigos, del amor sobre todas las cosas, en todos sus formatos, entiendo que me salvaron todos y que me salvan todos cuando esos años posteriores tan tremendos, yo necesitaba un abrazo, yo necesitaba simplemente un silencio. Entonces, al transformarlo en todos, esa deuda que sentía en su momento la hago colectiva, la hago una causa y la milito a diario y eso es lo mejor que pude hacer. Si bien no sé si fue más difícil sobrevivir ahí adentro que después, pero me permitiría decir que fue el después lo más complejo. Y es un ejemplo de construcción de cómo se han organizado, cómo han respetado las diversidades, cómo han consensuado y además cómo han movilizado ahí donde el Estado no actuaba, donde el Congreso tampoco avanzaba, fueron ustedes. Y aparte sin otro referente previo. En el Congreso no nos habíamos dado nunca el tiempo de debatir Cromañón. Entonces, desde ese lado, cuando vos lográs entrar en el lugar donde están los representantes del pueblo, nosotros también sentimos en ese momento el abrazo de la sociedad en su conjunto para las víctimas de Cromañón, tan esperado. Hay palabras en la última votación en el Senado que varios de senadores y senadoras piden perdón. Nosotros estuvimos 18 años esperando que nos pidan perdón por parte del Estado. Y la palabra llegó, y no llegó por ello, llegó por nuestro trabajo, llegó por nuestra militancia, llegó por nuestra constancia y coherencia sobre todas las cosas. Cuando se dice que el juicio ya se terminó y se cumplieron las condenas y todo lo demás, para mí justicia que ningún pibe más se suicide, ¿no? 18 sobrevivientes de Cromañón se suicidaron hasta hoy. Y para mí la justicia sería eso, que ningún pibe elija nunca más la muerte por sobre la vida, porque nos quedamos y estamos vivos y nos merecemos ser felices. O sea, muchos años, eso sí me costó como darle vuelta, pero con el trabajo y con la organización y con el laburo colectivo, los hechos se pueden resignificar. ¿Cómo relatamos Cromañón? Nosotros, por ejemplo, este año largamos una campaña que habla de plantar árboles, ¿no? Se llama REC, Grabate en la Memoria, Reciclar y Combatir. Teníamos una donación importante por parte del SEAMSE, que la verdad que está muy comprometido con la campaña. Dijimos, vamos a usar esos árboles y en cada actividad que haga la coordinadora Cromañón vamos a plantar un árbol como bandera de haber pasado por ese lugar, pero sobre todas las cosas, para trascender a nosotros mismos nuestra existencia, para que quede una placa ahí que hable de Cromañón y que la gente se pregunte de Cromañón, y también para dejarle el oxígeno que nos faltó esa noche a las generaciones que vienen. Entonces nosotros elegimos relatar Cromañón así. Estamos tratando de escribir la historia que queremos leer mañana de Cromañón. Es responsabilidad de todos y de todas que eso sea así. No puede recaer solamente en las víctimas sobrevivientes y en los familiares de víctimas fatales. ¿Por qué pensás que le pasa esto a la sociedad? Porque en algún punto ustedes plantean, Cromañón nos pasó a todos y hay capaz cierta incomodidad de la sociedad en hacerse cargo de eso. Exactamente esa es la palabra, es una incomodidad. Si nosotros nos ponemos a pensar que todo estaba mal y nadie se dio cuenta, no nos queríamos dar cuenta que todo estaba mal. No es una tragedia, es una masacre. Y si vos te pones a pensar, el 1 de enero del 2005 se cierra hasta el Teatro Gran Rex. Entonces todo estaba mal. Todo, absolutamente todo estaba mal. Entonces
creo que genera una incomodidad, pero que creo que estamos a la altura de poder replantearnos y mirarnos a la cara, ¿no? Mirar a la cara la historia. Cromañón ya es un espacio de memoria, pero ¿qué implica esto de volver a entrar a Cromañón, al edificio? Más allá de que nosotros entremos, que entre el Estado a Cromañón implica que muchos de nosotros y nosotras podamos terminar de salir. Entonces es muchísimo más importante de lo que se cree. Una de las compañeras lo que preguntó fue ¿cuándo vamos a poder abrir la puerta? Esos hechos tan significativos de un lugar donde la puerta estaba cerrada con candado, que nosotros hayamos sido los responsables de que esa puerta se vuelva a abrir, tiene una dimensión que todavía no nos damos cuenta, porque realmente cuando uno está muy cerca de los hechos no dimensiona, pero creo que con los años vamos a entender que hicimos historia, que estamos haciendo historia y que somos los responsables de seguir haciéndola. Que se abra la puerta de Cromañón implica eso, implica que entre luz, implica que pueda volver a haber vida, porque nos merecemos eso, con el recuerdo siempre de los pibes que no están más, pero también que haya vida ahí adentro, y que haya cultura, y que ese es nuestro anhelo como coordinadora, de que haya cultura en donde hubo tanta muerte, ponerle vida es nuestro deseo. Cromañón te convirtió en una persona política muy activa. ¿Pensás que eso no hubiera sido así si no fuera por Cromañón? Digo, ¿cuál fue el legado en vos de Cromañón? Cromañón me hizo, en gran parte me hizo. Y yo también estoy agradecida al aprendizaje que tengo, estoy agradecida a lo que me convirtió, a los aprendizajes que pude hacer a través de tanta oscuridad, no ver un rayo de luz y poder decir, bueno, esto también me hace, ¿no? Esto también me hizo. Y esto también soy, ¿no? También soy sobreviviente de Cromañón, además de, porque por un momento fue muy doloroso serlo, después era serlo solamente y ahora es, con el paso del tiempo, además soy sobreviviente de Cromañón y esa es una buena composición porque no te quedas en ningún lugar, sino que atraviesa mi historia, ¿no? Y sí. Gracias, Celeste. Ojalá se abra esa puerta y entre mucha luz. Gracias a ustedes por el compromiso. ¿Cuántas personas muertas? No se sabe. ¿Heridas? Un montón. Más de 100 personas. Hace una hora que están trabajando. ¿Cuántas personas había adentro? Y había unas 2000 personas fácil. No han alcanzado las ambulancias. Muchísimas personas heridas. Las puertas tuvieron que abrirse por parte de las mismas personas que estaban en el recital. Imágenes terribles. Ustedes pueden ver la cantidad de ambulancias que han llegado hasta este lugar, hasta el momento. Son numerosas las personas que también acuden a ayudar, los mismos chicos que se encontraban presenciando este recital en el interior de este boliche, y aparentemente también no se pudo comprobar extraoficialmente en este boliche Cromañón el origen de este incendio habría sido una bengala. No sabemos quién fue, una de esas vallas largas que largan fuego, sale. Y vemos que se empezó a prender fuego desde el techo se abría, todo empezó a correr. Corre, y las puertas son angostas, no son anchas. Todo apretado contra la pared, yo quería apretar contra la pared, no podía salir, dije que iba a ir, pero no puedo, y me tengo que ayudar a gente, no sé, yo. Matada estuve. Allá no se puede estar, sale humo. Hablemos ahora de lo que pasó con el edificio donde funcionaba República de Cromañón. Durante 14 años ese edificio estuvo judicializado, pero en 2018 el tribunal a cargo de la causa decidió entregar las llaves a la empresa propietaria. Lo primero que sucedió, con llave en mano, fue que se borraron pertenencias y huellas. Esto hizo que familiares y sobrevivientes se movilizaran para reclamar que en Cromañón no funcione ninguna otra cosa que no sea la memoria
de una masacre evitable. Y el reclamo llegó al Congreso. Precisamente una de las últimas leyes aprobadas en 2022 por el Congreso fue la expropiación de Cromañón para que en ese edificio funcione un espacio de memoria. Pero además, aquí en el Senado el debate tuvo una gran particularidad. Tanto en comisiones como en el recinto se dio prioridad a voces de familiares y sobrevivientes para que lean su propio documento, redactado de forma colectiva. La masacre de Cromañón puso de manifiesto que el incumplimiento de los deberes de la dirigencia política, la ineficiencia de los funcionarios públicos y la connivencia corrupta entre el empresariado y sectores del Estado, tanto del ámbito local como nacional, tiene consecuencias irreversibles para la ciudadanía. Se están cumpliendo 18 años de la masacre, 18 años que dan cuenta que prácticamente la totalidad de las y los jóvenes de edad escolar no han nacido cuando sucedió Cromañón y no pueden apelar la memoria histórica. Sin lugar a dudas, es un proyecto para la juventud, para la educación y para la cultura, porque creemos que es justo, que es nuestro derecho no olvidar que nunca más se repita. Ejercitar la memoria es fortalecer la democracia. Por las y por los que no están, por las y los que sí estamos, por las y los que sí vendrán, por la memoria, por la verdad, por la justicia. Cromañón nos pasó a todos. Cromañón, espacio de memoria ya. Cromañón nos late. El sistema envenena, la corrupción mata, la impunidad nos enloquece. Cromañón implicó cambios en la normativa más exigente, cambios en las clasificaciones de los distintos riesgos, implicó mejores controles. Pero ¿qué le pasa a una sociedad que tiene que aprender a fuerza permanente de pérdidas irreparables y después encima le exige a aquellos que perdieron el esfuerzo heroico de pelear para cambiar alguna cosa? Bueno, una sociedad no puede funcionar así, una sociedad no puede progresar así. No fue una tragedia, fue una masacre que nos mostró con demasiada crudeza lo que hasta entonces no veíamos incluso los jóvenes que íbamos a todos esos lugares, que es que la corrupción, la negligencia, la inoperancia, la ausencia de Estado matan. Perdón a las familias porque no estuvimos en ese momento las gestiones y los políticos y los gobiernos a la altura de haber evitado las trampas mortales que había en cada rincón de la ciudad de Buenos Aires. La masacre ocurrida en la ciudad de Buenos Aires efectivamente nos pasó a todos los argentinos y las argentinas, y que hoy lo estemos tratando en el Congreso y particularmente en el Senado, en la Casa de las Provincias, y llevemos a todo el país este mensaje, también es un gran logro de las familias y de los sobrevivientes. Tenemos la oportunidad de dar vuelta a una de las injusticias, creo, más duras que padecieron familiares y sobrevivientes, que fue la revictimización. Tratar de buscar culpables en las víctimas. Y que estemos hoy votando esta ley ayuda un poco, no solo a pedir perdón, sino a reivindicar, a limpiar a familiares y sobrevivientes y a las propias víctimas. Resulta aprobado por 60 votos afirmativos. Se convierte en ley, se comunica al Poder Ejecutivo. Contar
Cromañón fue y es un lugar de disputa. La memoria es disputa y por eso nos invita a pensarnos como colectivo. Cromañón no fue culpa de una bengala. Nuestra responsabilidad es tomarlo como un hecho social. Volver a entrar a Cromañón con estas preguntas es el desafío. Y hasta acá llegamos con este programa y también con el 2022. Pero el año que viene nos volvemos a encontrar. Tenemos mucho más con Voz y Voto. Chao. Les sobrevivientes de Cromañón, presente. Los pibes de Cromañón, presente. Los y los familiares en lucha, presentes. Ahora y siempre.